Queridas colegas, queridos colegas, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestras y maestros que nos ven desde diferentes puntos del país. Y me parece que también más allá de nuestras fronteras tenemos participantes a través de Facebook. Pues es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo y presentando lo que será nuestra conferencia de cierre de nuestro curso, que ha sido intenso, el curso Estrategias Didácticas que fomentan la práctica lectora desde un enfoque sociocultural. El día de hoy, para cerrar este ciclo de conferencias y para cerrar también nuestro curso con maestras y maestros del estado de Zacatecas de educación básica, vamos a tener con nosotros nuevamente a nuestro muy querido colega Rafael César, maestro Rafael César Flores, impartiendo la conferencia Bases y Recursos de la Lectura Emocional. Con esta conferencia y precisamente para convocar al vínculo entre emociones y lectura, o la lectura desde la emoción también, admite muchas lecturas este título de la charla de hoy. Decidimos que tocar este tema precisamente para que desde la idea de la emoción también podamos pensar en cómo seguir promoviendo este gran bien cultural que es la lectura entre niñas, niños y jóvenes de nuestro país. Bueno, entonces sin más, pues paso a presentar nuevamente para quien no conoce quién es nuestro querido colega Rafael César Flores. Él es veracruzano, como gusta decir. Estudió una licenciatura en filosofía y una especialidad en enseñanza de lengua y literatura. Rafa ha sido docente de diversas instituciones, pero sobre todo su pasión y su vocación es la formación de lectores. Desde ahí ha participado en diversos programas, como el programa de educación preescolar y primaria para niñas y niños de familias jornaleras agrícolas migrantes para la Secretaría de Educación, Pasión por la Lectura del Tecnológico de Monterrey, Leer para la Vida de la Secretaría de Educación Pública en alianza con la Secretaría de Cultura. Recientemente fue colaborador en el Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y actualmente pues sigue siendo formador de lectores desde diversos espacios en los que participa. Pues como siempre, Rafa querido, no lo veo por acá, espero que pronto se ponga a cuadro. Ya aquí estás, Rafa, ya te vi. Bien, pues nuestro querido colega Rafa nos va a hablar con este estilo personal y único que él tiene, de las bases y recursos para la lectura emocional. El micrófono es todo tuyo, Rafa. Adelante. Muchas gracias, Lupita. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Muchas gracias por la presentación y también quiero agradecerles a todas las maestras y los maestros que nos acompañan en este hermosísimo feriado. Todavía somos muy poquitos, me imagino que irán llegando, eso está muy bien. Y para comenzar, quisiera contarles qué es lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Hice algunos cambios en la manera de abordar el tema por varias razones que quiero compartirles, porque en mucho tiene que ver la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos talleres. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias,
algunos conceptos, algunas reflexiones de mi práctica personal, que tiene que ver con el tema de las emociones, pero que también tiene que ver con la idea de leer y conversar con nuestros estudiantes. Sobre todo porque yo creo, y esa es una pregunta que me gustaría lanzarles, que me gustaría poner sobre la mesa en este momento de inicio. Yo creo que todo acto de lectura es emocional en sí mismo, porque involucra no solo cuestiones cognitivas, sino involucra y moviliza pues toda una serie de saberes, de conocimientos, involucra a la persona completa, no solo a una parte de su cerebro, sino a la persona, es decir, su vida entera, sus recuerdos, sus conocimientos, desde luego sus emociones. Entonces, por eso, en lugar de hablarles de la lectura emocional, a mí me gustaría en este momento insistir en algunos conceptos y aspectos de la experiencia de lectura en general y retomando muchísimas conversaciones que yo he tenido con las maestras y los maestros de secundaria con los que he podido trabajar. Me gustaría también poder compartirles algunas ideas de por qué yo creo que la mejor estrategia para abordar el tema de las emociones consiste en leer y conversar con nuestros alumnos. Seguramente ustedes conocen muy bien la propuesta de educación básica, de educación emocional, de educación socioemocional. Hay muchos documentos, hay mucha información de la Secretaría de Educación sobre este aspecto. Y yo había pensado en un inicio, pues retomar esta propuesta, comentarla con ustedes, dar algunos ejemplos, pero por otras razones que ya iré comentando, también decidí no hacerlo así. Bueno, con esas salvedades me gustaría comenzar leyéndoles un texto. Les quiero leer un cuento que se llama Fernando Furioso, de Yavin Oram y Satoshi Kitamura. Este cuento hay una edición mexicana, es de la editorial Ecaré, y es un libro ilustrado, es un libro álbum maravilloso, pero no les voy a mostrar las imágenes. Esto por si algo de la historia, que es muy breve, que les voy a compartir, llama su atención, pues puedan buscar el libro. Esta es mi edición. Sepan que hay muchas imágenes y que en el libro álbum, a diferencia de otros materiales, pues parte de la historia, del contenido de la historia está en las imágenes. Entonces tenemos eso pendiente. Bueno, este cuento, como les decía, se llama Fernando Furioso. Había una vez un niño llamado Fernando. Una noche quiso quedarse despierto viendo una película de vaqueros en la televisión. No, dijo su mamá, es muy tarde, vete a la cama. Me pondré furioso, dijo Fernando. Ponte furioso, dijo su mamá. Y así fue, se puso furioso, muy, muy furioso. Tan furioso que su furia se convirtió en una nube tormentosa que explotó con truenos, relámpagos y granizo. Ya basta, dijo su mamá, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un huracán que arrancó los techos de las casas, las chimeneas y la torre de la iglesia. Ya basta, dijo su papá, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un ululante tifón que arrastró a pueblos enteros y los hundió en el mar. Ya basta, dijo su abuelo, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un terrible temblor que resquebrajó la superficie de la tierra. ¡Crac! Sonó como un gigante rompiendo un huevo. Ya basta, dijo su abuela, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un terremoto universal y la tierra, la luna, las estrellas y los planetas y el país y el pueblo y las calles y la casa de Fernando, su jardín y su cama quedaron convertidos en migajas en el espacio.
Fernando se sentó en un trozo de Marte y pensó, pensó y pensó. ¿Por qué fue que me puse tan furioso? Pero no se pudo acordar. ¿Y tú, te acuerdas? Bueno, y esta es la historia de Fernando Furioso. Y quise retomar esta historia para comenzar planteando una idea que también es una pregunta que me gustaría dejarles para que reflexionemos durante esta conferencia, que podamos también retomar en nuestro taller. Y es esta idea de que el asunto de las emociones es un asunto verdaderamente muy complejo. En primer lugar, porque no es lo mismo una emoción, un sentimiento, una sensación, un estado de ánimo, ¿no? Son expresiones que a veces usamos como sinónimos, pero tienen diferencias importantes. Y sobre todo que en el asunto de las emociones, trabajar el proceso de gestión de las emociones no pasa nunca o no debería pasar nunca porque una persona nos diga, ya basta, detente, cambia, ya párale, ¿no? Tranquilízate, te hace falta autoestima, ella no te valora, ¿no? No se resuelven los asuntos de emociones con este tipo de expresiones. Tampoco podemos resolver los asuntos de emociones como sintetizando estos procesos en modelos o expresiones como todo se trata de buscar lo bueno y evitar lo malo, ¿no? Porque la pregunta principal en este tema que tendríamos que reflexionar sobre ella es ¿cómo? ¿Cómo le hago para? ¿No? Esa es una pregunta muy importante. Es decir, que el asunto de las emociones es un asunto muy complejo. Es un asunto que pasa por la necesidad de hablar, por la necesidad de ser escuchados. Y es un asunto que involucra siempre a los demás. Necesitamos convivir con las personas y decir y escuchar a las personas. Bueno, yo mencionaba este documento, que les voy a citar el nombre, porque es un nombre muy, muy largo. El documento se llama Aprendizajes clave para la educación integral, plan y programas de estudio para la educación básica. Y en este documento, que seguramente ustedes conocen, hay un apartado especial que se llama Educación Socioemocional y Tutoría, ¿no? En este documento se nos ofrece una definición de educación socioemocional, que es una definición bastante compleja que les quiero leer. La educación socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y los adolescentes trabajan e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética. Esa es la definición de educación socioemocional que presenta este documento. Desde luego después vienen los propósitos y toda una serie de conceptos que a mí me parecen muy bien, muy precisos, muy detallados. Seguramente ustedes han podido revisar eso. Algo que llama la atención de esta propuesta es que todo este trabajo se organiza en 5 dimensiones, ¿no? Trabajar a partir de 5 dimensiones. Esta información también está en el documento. Por ejemplo, está la dimensión de autoconocimiento, la de autorregulación, la de autonomía, puro auto. Son cosas que yo tengo que poder hacer yo en mí, ¿no? Y después la dimensión de empatía y colaboración, ¿no? Y para cada una de estas dimensiones hay una serie de habilidades, una lista de habilidades que se proponen para desarrollar, pero sobre todo para poner en práctica, ¿no? La manera en que está conceptualizada la educación socioemocional es que se cursa a lo largo de los 12 grados de educación básica. En la educación preescolar y en la primaria, este trabajo está a cargo del docente.
En la educación secundaria está a cargo del tutor del grupo. Además, el plan curricular asigna un tiempo específico para trabajar este aspecto. Por ejemplo, en primaria son 30 minutos a la semana. Ese es el tiempo que se destina, ¿no? Y en secundaria es el doble de tiempo, es 1 hora a la semana. Y la planeación también contempla 25 indicadores para cada grupo. Esto quiere decir que se trata de 25 momentos de intervención y de trabajo con los estudiantes. Además de esto, que se integra en el currículo, que se integra en el plan, se menciona en este documento la necesidad de pensar en la transversalidad y se hace una sugerencia, una recomendación a todos los docentes de que independientemente de este tiempo, todos deberíamos atender este asunto en el trabajo diario de nuestras asignaturas, ¿no? Esa es la propuesta de aprendizajes claves en lo que tiene que ver con la educación socioemocional. Bueno, pues yo había pensado compartir con ustedes muchísima información sobre esto, pero ayer por la noche leí en el periódico El País un artículo que se llama Repensar la educación tras la pandemia. Y este artículo, que es de ayer en la noche, retoma un informe que hace la Organización de Estados Iberoamericanos. Es un informe que se llama Miradas y es la versión 2021. Y bueno, además de un montón de información sobre la cuestión de la tecnología y todas las dificultades que nosotros conocemos porque las estamos experimentando, en este documento la directora de educación de la OEI, que se llama Tamara Díaz, hace algunos señalamientos que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, afirma que en Iberoamérica hay una contradicción entre los objetivos del aprendizaje y la evaluación del conocimiento de los alumnos. Les voy a citar la manera en que ella lo explica. Dice, se dice que se está evolucionando en metodología, que los alumnos son más participativos en los trabajos en grupo y en aprender a través de proyectos, pero lo que permite pasar de curso es un examen para saber la respuesta correcta. Y ahí es donde ella ve esta gran contradicción, ¿no? Por más que hemos innovado en la metodología, en nuestras maneras de trabajar, lo que permite que nuestros estudiantes pasen sigue siendo un examen y además un examen que evalúa a partir de una respuesta correcta, ¿no? Después da una definición de competencia educativa y lo que dice es que la competencia significa aplicar el conocimiento y no tiene nada que ver con saber de memoria un dato. Y el ejemplo que pone precisamente son las competencias emocionales. Y termina estas observaciones con una reflexión que yo siento que es lo que hemos estado haciendo durante esta experiencia. La dificultad tiene que ver con ponerlo en práctica, ¿no? Con aplicarlo, ¿no? Porque no se trata solo de memorizar una definición, por ejemplo, ¿qué es cólera? ¿No? ¿Qué es empatía? ¿Qué es cualquiera de las 250 definiciones de emociones que hay, ¿no? También, por ejemplo, me encontré un compendio de emociones que es importante conocer para poder transformar en nosotros, etcétera, y son 250 emociones. No sé, por ejemplo, si alguien ubica una emoción que empiece con Z. Bueno, existe, yo me enteré en este compendio, existe la zozobra, ¿no? Y en fin, como leyendo estos documentos de la educación socioemocional, leyendo el informe de la OEI y sobre todo pensando en el proceso que hemos llevado en los talleres, en todo lo que hemos conversado, en las experiencias, creo que lo más complicado tiene que ver con la aplicación, ¿no? Tiene que ver con cómo llevamos a la acción como estas propuestas. Por esa y otras razones, y ante este escenario tan complejo, lo que a mí me gustaría compartir con ustedes en este momento son algunas experiencias de mi práctica personal, ¿no? Cómo yo le he hecho o cómo yo he intentado abordar el asunto de la educación socioemocional
Y creo yo que en el fondo algo que podríamos hacer, que para mí ha sido la mejor estrategia, es leer y conversar, ¿no? Yo lo pondría así. Leer y conversar son una estrategia que nos permite, además de muchísimas otras cosas que ya hemos comentado a lo largo de este taller y de estas conferencias, nos pueden permitir además atender este rubro de la educación socioemocional. Y además me gustaría que pudiéramos hacerlo a detalle, o sea, describiendo verdaderamente de qué van estos procesos, ¿no? Como pueden ver, lo que les estoy proponiendo en el fondo es una reflexión sobre nuestra práctica docente y algunos conceptos que pueden ayudarnos a ir abriendo camino para atender este tema en particular. Bueno, lo primero que quiero compartir con ustedes es una idea acerca de la literatura. A mí me gustaría también insistir en la literatura, ¿no? ¿Por qué trabajar con la literatura independientemente de nuestras asignaturas? ¿Por qué proponerle a nuestros estudiantes leer literatura y conversar con ellos? Bueno, pues hay algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué es la literatura? ¿No? ¿Qué es para nosotros la literatura? Si tuviéramos que explicarle a alguien que nos preguntara, oye, ¿qué es la literatura? ¿Cómo se lo explicaríamos? ¿No? Y bueno, hay muchísimas definiciones y yo quiero compartir con ustedes dos definiciones, ¿no? La primera es de un escritor que se llama Goran Petrovich y esta idea sobre la literatura, él nos la compartió a un grupo de personas que pudimos conversar con él hace algunos años. Y él decía, la literatura, eso lo aprendí a los 6 años, ¿no? Él descubrió, se hizo una idea de qué era la literatura a los 6 años. Y además hace la anotación, yo todavía no sabía leer, ¿no? Esta idea él la descubre a los 6 años cuando todavía no sabe leer, ¿no? Y lo que nos contó fue que él vivía en un pueblo muy pequeño y en este pueblo, de repente, una vez al año, un par de veces al año, llegaba una feria y todos los niños iban a la feria. No había como muchas oportunidades como de divertirte y asistir a este tipo de eventos, entonces eran eventos a los que iba muchísima gente. Y él a los 6 años fue con un grupo de amigos, sus papás les dieron dinero y pues estuvieron ahí un rato largo y pues se gastaron el dinero jugando en la feria, ¿no? Compraron algodón de azúcar, jugaron a dispararle a los patos, todo lo que se hace en una feria. Y ya iban dejando la feria, ya iban saliendo y se encontraron una carpa que decía, pasen a conocer animales de todos los continentes, animales exóticos, ¿no? Y ellos se emocionaron y dijeron, ay, podemos conocer como estos animales, pero contaron su dinero y ya no les alcanzaba para entrar, ¿no? Y entonces se lamentaron mucho, pero se les ocurrió juntar todo su dinero y ver cuánto tenían. Y tenían dinero para que entrara una sola persona. Lo eligieron a él para entrar, pero él tenía además el compromiso de cuando saliera de la carpa contarles a todos sus amiguitos lo que había visto, ¿no? Y él lo que nos contó es que, bueno, o sea, entró a la carpa, fue bastante decepcionante, nos dijo, bueno, pues si quieren saber, lo único que había era una serpiente moribunda, un loro así todo maltrecho y un mono triste. Eso es lo que había, ¿no? Pero él tenía que salir y contarles a sus amigos lo que había visto, ¿no? Y lo que él nos dijo es, creo que en el fondo eso es la literatura, ¿no? Una persona ve algo y siente algo y lo quiere compartir, lo quiere comunicar. Y en ese proceso de comunicación, uno puede decidir compartirlo tal cual lo viste o tomar algunas decisiones. Y entonces lo puedes mejorar o lo puedes empeorar, ¿no? Y él lo que nos decía es, bueno, yo no recuerdo si lo mejoré como para tratar de evitarles la misma decepción que yo había tenido. Pero bueno, algo hice
y en el fondo para él eso es la literatura. Y algo muy importante de este comentario es que lo que está en el fondo es una necesidad de comunicar lo que tú, una persona, has visto y has sentido. Y además para comunicárselo a otra persona, necesitas justamente a otra persona. Es decir, hay alguien que dice y hay alguien que escucha. Y esos son las competencias, las habilidades de comunicación, hablar y escuchar. Entonces, en el núcleo de la literatura está la misma necesidad, ¿no?, de decir y de escucharnos. Esa es una idea de la literatura que comparte Goran Petrovich. Otra idea sobre la literatura que a mí también me gusta mucho porque es muy breve, la escribió Sergio Pitol, un escritor veracruzano. Y él lo que nos dice de la literatura es que todo lo vivido, todo lo pensado, todo lo añorado y todo lo imaginado está contenido en la literatura, ¿no? Entonces, la literatura es sobre todo esta gran reserva en donde guardamos estas cosas, lo que hemos vivido, lo que hemos pensado, añorado, imaginado, ¿no? Bueno, quiero contrastar estas dos definiciones que vienen de lugares muy diferentes. Goran Petrovich es de Serbia, Sergio Pitol es de Veracruz, de un pequeño pueblo de Veracruz. Pero me gustaría contrastar estas definiciones de la literatura con una que hemos conocido y hemos explorado, ¿no? Y yo creo que muchas veces vemos a la literatura no como este compendio de emociones, de sensaciones, de los sueños, sino que vemos a la literatura solo como una herramienta pedagógica que nos permite abordar un tema o plantear una actividad, ¿no? Y para hacerlo, lo que hacemos muchas veces es, de manera muy apresurada, buscamos un texto en Google, lo mandamos, les pedimos a nuestros estudiantes que lo lean, y además ellos saben que después van a hacer un resumen, un cuestionario, ¿no? Van a hacer alguna actividad de este tipo, ¿no? Entonces me gustaría plantear este contraste, desde dónde estamos viendo la literatura. Y algo que creo que es importante para ir avanzando en este proceso es que tenemos que transformar nuestra percepción de la literatura, ¿no? ¿Cómo estamos hablando de la literatura? ¿Cómo estamos trabajando con ella, ¿no? Y esto, como todo lo que voy a compartirles, es una decisión que uno mismo tiene que tomar, ¿no? ¿Cómo les vas a presentar la literatura a tus estudiantes, ¿no? Bueno, una segunda idea tiene que ver con cómo concebimos o cómo pensamos la experiencia de leer, ¿no? Algo que yo he escuchado mucho, sobre todo al inicio de esta experiencia, es los estudiantes no quieren leer, no les gusta leer, se aburren, les parece difícil, ¿no? Eso pues es algo que comúnmente existe, es decir, nuestros estudiantes tienen esta percepción. Había que preguntarnos por qué y qué podemos hacer para transformar esa percepción. Y hay algunas ideas de la experiencia de leer que todos hemos experimentado y que eso podemos ofrecer como una experiencia en donde ellos vivan y sientan que la lectura es algo diferente. Por ejemplo, hay algo que se llama la suspensión de la incredulidad, ¿no? Y esto es un concepto que ofrece un poeta, Coleridge, y él explica así esta idea de la suspensión de la incredulidad. Es cuando nos adentramos en el mundo ficticio o imaginario que nos propone un cuento, una novela, un poema, y por alguna razón todo lo que ahí se dice lo sentimos como real, ¿no? Sabemos que no es real, que es una obra ficticia, es una obra de imaginación. Eso lo sabemos, eso a nivel cognitivo lo sabemos, ¿no? Pero a nivel corporal de las emociones, sentimos que estamos viviendo algo, que estamos teniendo una experiencia vivencial muy, muy real, ¿no? Esta manera en que el lector suspende la incredulidad y se avienta a vivir esta experiencia, es lo que explica, por ejemplo, que estamos leyendo y de repente lloramos o nos conmovemos por algo, o nos carcajeamos porque sentimos que es muy divertido, muy gracioso lo que está pasando, ¿no? Incluso llegamos a sentir que uno de los personajes es como nosotros, o podría ser nuestro mejor amigo, ¿no? Porque en lo que dice, en lo que hace,
sentimos como esta afinidad. O también odiamos profundamente a otros personajes, como a los grandes villanos de la literatura, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer es ofrecer como parte de la experiencia de lectura textos que los hagan sentir esta experiencia de suspensión de la incredulidad, que de alguna manera estamos tan metidos en la historia que lo sentimos como algo real. Esa y otras experiencias hacen que leer, aunque estemos leyendo un cuento que hable de Australia, un cuento que hable de la vida en Marte o de cosas de ciencia ficción, aunque estemos leyendo algo que parece muy alejado a nosotros y a nuestra cultura, la experiencia de lectura es sobre todo un viaje a nuestro interior profundo, ¿no? Es un viaje hacia adentro de nosotros y ahí las emociones es lo que nos permite hacer esa asociación. Yo recuerdo un cuento que me gustó mucho de Beth, que es un escritor mexicano, que escribe mucho de ciencia ficción, y ya no recuerdo ni el título de este cuento, pero hablaba de la vida en Marte. Imaginen que ya habíamos habitado Marte, y uno de los personajes principales es un jardinero, que además es un jardinero oaxaqueño, que obviamente se va a Marte porque no hay trabajo y tiene que mandarle dinero a su familia, ¿no? Eh, y se la pasa extrañando las tlayudas y la comida de Oaxaca, ¿no? Entonces, aunque vivamos en Marte, igual íbamos a tener esos problemas del trabajo, ¿no? Entonces, cuando yo leí eso, yo me puse a pensar, yo soy de Veracruz, pero hace muchos años que no vivo en Veracruz, y me puse a pensar en la comida veracruzana, ¿no? Pero estaba leyendo un cuento sobre Marte, o sea, un poco a eso me refiero. Algo en el texto nos hace conectar a través de la emoción experiencias nuestras de nuestra vida. Eso también tenemos que poder ofrecerlo, que nuestras actividades de lectura les permitan a nuestros estudiantes hacer este viaje hacia un interior profundo, ¿no? Y vuelven cosas que creíamos olvidadas, despiertan en nosotros cosas que estaban como dormidas o apagadas, ¿no? En un ensayo que se llama Sentir en las manos el peso de las cosas, Alberto Ruiz Sánchez nos da como una idea de esto, ¿no? Él habla de la crítica literaria, pero aplica para la lectura, porque la crítica es una manera de leer los textos, ¿no? Y él dice que a veces cuando leemos, eso que leemos nos hace vibrar, produce en nosotros resonancias intensas, ideas cargadas de emoción que ayudan a vivir y a pensar la vida. Bueno, esos son tres ideas: la suspensión de la incredulidad, la oportunidad de viajar a nuestro interior y encontrar ideas cargadas de emoción que ayudan a vivir y a pensar la vida. Esa es una manera de entender la experiencia de lectura. Y lo que yo les propongo es contrastar eso con las experiencias de lectura que nosotros ofrecemos a nuestros estudiantes, ¿no? Y ahí podemos modificar algunas cosas. Otra idea que quiero compartir con ustedes es una idea sobre cuál es mi papel como docente, como mediador, ¿no? Y les quiero leer solo un texto de Michel Petit, que es un fragmentito que a mí me ha ayudado mucho a pensar cuál es mi papel. Ella dice esto: si el adulto le dicta al niño el comportamiento que se supone debe tener, la manera correcta de leer, y si el niño se somete pasivamente a la autoridad de un texto o de unas instrucciones y lo siente como algo que se le ha impuesto, y además de lo que después tendrá que rendir cuentas, si ese es el asunto, hay muy pocas posibilidades de que ese texto pase a formar parte de su experiencia personal, de su voz y de su pensamiento, ¿no? Ahí hay asuntos muy claros, ¿no? Imponer una manera correcta de leer, por ejemplo, ¿no? Y en mi experiencia de mediación, algo que yo he ido entendiendo es que no existe una manera única, correcta de leer, sino que cada vez que una persona lee un texto, por ejemplo, en voz alta, es como cantar una canción desde un modo particular. El texto, la letra de la canción es la misma, pero quizá la maestra Berta puede hacer un bossa nova con esa letra,
o quizá la maestra Magali Corona puede hacer una canción más pop, o quizá el maestro Alejandro Jaime García puede hacer una versión más trova, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que cada quien vaya construyendo su manera particular de leer, su estilo. Y ese proceso es el más rico de esta experiencia. Entonces, si imponemos una única, les estamos impidiendo vivir ese proceso, ¿no? Y en esa experiencia, yo también me he podido dar cuenta de que es un tema que se menciona mucho, la comprensión de la lectura. Y decimos de manera muy, muy sintética, nuestros alumnos no comprenden o tienen muchas dificultades para comprender, ¿no? Y yo lo que les quiero decir es que el principal problema no es un problema de comprensión. Todos comprendemos, siempre hay comprensión. Eso no quiere decir que nuestra comprensión a veces sea limitada y que se pueda mejorar, se pueda ampliar, se pueda hacer más precisa, ¿no? Eso es otro asunto. El principal problema es la capacidad que tenemos y el deseo que tenemos o sentimos para querer compartir con otro lo que hemos comprendido. Comprensión hay. El asunto dramático es encontrar el momento, la oportunidad y la forma para compartir eso que hemos comprendido, ¿no? Eso es algo que también quiero plantearles, ¿no? Y a partir de eso, pensar en cómo podemos, en nuestro trabajo, en nuestra práctica, crear estrategias para que nuestros alumnos vivan este tipo de experiencia, que su núcleo nuevamente es un asunto emocional, es un asunto de cómo me siento. Me siento que puedo o no puedo decir, me van a juzgar, me van a criticar, me voy a equivocar. Y hay como muchas barreras para que la comunicación se dé, ¿no? Y les quiero poner un ejemplo a partir de un pequeño texto, ¿no? Para ir abriendo también el camino hacia este momento extraordinario que es la conversación. Y este es un cuento que yo he trabajado mucho, que me encanta, muy breve, de un escritor mexicano que se llama Juan José Arreola. Este cuento se llama Cuento de Horror y es un renglón más 3 palabras, ¿no? Es este: la mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Ese es el cuento completo, ¿no? Se llama Cuento de Horror. El escritor es mexicano, Juan José Arreola, y el cuento es este: la mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Pues me gustaría que en 30 segundos, 40 segundos, cada quien pensara en este cuento y imagináramos o creáramos nuestra interpretación de este cuento. Piensen, por ejemplo, en de qué trata este cuento, quiénes son sus personajes, quién es esta mujer que amé, qué significa se ha convertido en fantasma. O sea, que cada quien piense y dé una explicación, una interpretación, una lectura de este cuento, ¿no? Bueno, se lo repito. Cuento de horror. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Bueno, en este punto no necesitamos que nos ayude un maestro, no necesitamos convivir con un grupo de compañeros para poder generar una interpretación. Ustedes pueden leer este cuento en su habitación, en su casa, en la noche, solos, y podemos generar una interpretación, es decir, hay comprensión, ¿no? Podemos generar cada quien, pues este cuento trata de una pareja, un hombre y una mujer, y pues ellos se amaron, pero después ya no y se separaron, ¿no? Y podemos probar variantes, pues ella murió, por ejemplo, y por eso dice se ha convertido en fantasma. O no murió, pero se fue, o no se fue, pero cambió. Y entonces yo siento que ya no es la mujer que yo amé, ¿no? Y yo soy el lugar de sus apariciones, puede ser porque me acuerdo de ella en mi imaginación, como que me llegan recuerdos y la recuerdo, ¿no? Cada quien puede generar su interpretación,
Pero lo increíble de conversar, de leer y conversar con otras personas, es que nos ayudan a abrirnos a una serie de descubrimientos que quizá podamos llegar nosotros solos a esos descubrimientos, pero va a ser un camino largo y arduo, ¿no? Entonces necesitamos la ayuda de los demás, este contraste entre lo que yo pienso y lo que los otros piensan. Y les quiero compartir algunos ejemplos de unas interpretaciones muy poderosas de este cuento que no son mías, son interpretaciones que mis estudiantes han hecho y que yo les agradezco mucho, ¿no? Les repito una vez más el texto y les comparto estas interpretaciones. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones, ¿no? En alguna ocasión una estudiante me dijo, pues yo no entiendo por qué hablan de un hombre. Para mí en este cuento no hay ningún hombre. ¿Qué palabra nos hace pensar que hay un hombre? El cuento dice, la mujer que amé se ha convertido en fantasma, yo soy el lugar de sus apariciones, ¿no? Se puede ser la relación entre dos mujeres, ¿no? Si piensan en un hombre es por sus prejuicios, ¿no? Por su manera de entender el amor, pero nada en el texto nos hace pensar en un hombre, ¿no? Y otra chica dijo, no, pues para mí ni siquiera hay dos personajes, solo hay un personaje, ¿no? Y el personaje es una mujer mayor y la mujer que llamó es ella misma cuando era niña. Imaginen una mujer de 30, 40 años y la mujer que llamó es ella misma cuando era niña, ¿no? Y se ha convertido en fantasma porque ya no existe esa niña, ¿no? Pero yo soy el lugar de sus apariciones porque a veces como que la recuerdo, me conecto, pienso quién era yo, qué pensaba yo, ¿no? Otro estudiante dijo, no, pues para mí no hay ninguna persona en este cuento, ¿no? El narrador, quien nos está hablando, es una casa. Imaginen estas casas abandonadas de las películas de terror. Y quien habla es una casa y nos dice, la mujer que amé se ha convertido en fantasma. Y era su inquilina que murió y se aparece como fantasma en esa casa, ¿no? La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo, la casa, soy el lugar de sus apariciones, ¿no? Y bueno, así infinidad de interpretaciones súper poderosas, valiosas, que hacen sentido, ¿no? Verdaderas. ¿Cuál es la correcta de este cuento? ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿No? En fin, una de las más increíbles que yo he escuchado es que se trata, eh, ¿cómo era? Era un hombre transexual, el personaje que nos dice, ¿no? La mujer que amé era él antes de su transición, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser un ejercicio de lectura y conversación. Leemos un texto, pero en lugar de preguntarles a los chicos, ¿cómo se llama el cuento? Cuento de horror. ¿Quién? La mujer que amé se ha convertido en qué? En fantasma. Tienes 10. O sea, podemos quedarnos ahí. Claro, ese es un nivel de interpretación muy literal, ¿no? Pero también podemos ir un poco más allá. Y yo lo que les quiero decir es que si lo hacemos, vamos a vivir permanentemente sorprendidos de la capacidad de comprensión de nuestros estudiantes, ¿no? Pero eso que comprenden no necesariamente es lo que yo he comprendido, ¿no? Y la evaluación de la comprensión no significa que yo, Rafa, tengo una interpretación y a partir de esta interpretación que es mía, evalúo todas las demás. Yo tengo que evaluar desde las posibilidades a veces infinitas de comprensión del texto. Y se verifica en el texto, en lo que el texto dice, o sea, si hay criterios muy objetivos, ¿no? Bueno, yo los invito a pensar en esto, que vean que de fondo hay otros temas, como la selección de los textos, ¿no? Necesitamos, para poder hacer esto, seleccionar un texto, leerlo juntos, crear un espacio seguro para la conversación, para la elaboración, para compartir lo que pensamos, lo que sentimos. Hablamos del texto, pero también hablamos de nosotros. Eso es como lo más complejo a veces, ¿no? Muy bien. Otra cosa que yo he notado en todas las conversaciones que hemos tenido
es que a veces pensamos que conversar, tener una conversación, significa hacerles preguntas, ¿no? Que nosotros tenemos que diseñar una serie de preguntas para que ellos respondan, ¿no? Y a mí me parece que más bien no tenemos que hacerlas nosotros. En todas las conversaciones surgen preguntas que es importantísimo responder, pero ¿quién propone esas preguntas? Yo veo dos lugares de donde salen estas preguntas. El primero es el texto. El texto en lo que dice ya nos plantea preguntas, ¿no? Y las preguntas más extraordinarias las plantean los mismos lectores, ¿no? La gente que está conversando con nosotros, porque todos miramos el texto desde lugares diferentes, porque vemos el mundo diferente, ¿no? Y es muy importante crear este espacio para que ellos puedan compartir sus preguntas, ¿no? Y para que el mismo grupo pueda generar esta dinámica de conversación. Son los textos los que nos cuestionan. Y lo que nos da un poco de angustia es esta idea de, bueno, vamos a conversar. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo empieza una conversación? Les tengo que preguntar algo yo, ¿cuál es la mejor pregunta? ¿No? Les pregunto, ¿entendieron? Les pregunto, ¿les gustó? ¿No? Y nos genera una angustia. Yo lo que les quiero decir y quiero que lo prueben en sus proyectos, en sus estrategias, con sus grupos, es que si ustedes seleccionan un texto extraordinario, poderoso, un texto que permita muchas interpretaciones, basta leerlo en voz alta, compartirlo con ellos, esperar un poco, no decir nada más, esperar, y lo que va a pasar es que se va a hacer un silencio, que a veces es un silencio largo e incómodo, ¿no? Pero siempre de repente una mano quiere decir algo, alguien quiere decir algo, ¿no? Y ahí empieza la conversación y se vuelve a veces bastante complicado, ¿no? Pero eso significa el trabajo de comprender una obra, ¿no? El trabajo de leer y conversar que nos ayuda a comprender. Y una idea que a mí me ha ayudado mucho a pensar en esas intervenciones es una idea que nos propone un escritor francés, André Malraux, y él dice esto: comprender una obra no es una expresión menos confusa que comprender a una persona. Toda esa dificultad que a veces significa enfrentarte a un texto, comprender, generar una interpretación, compartirla, comunicarla, ¿no? Es una experiencia muy similar a tratar de comprender a una persona, ¿no? Que no conoces. Hacemos las mismas operaciones en el texto y en la persona, ¿no? Pues, yo lo que he intentado hacer en mi trabajo es ver esta experiencia de leer y comprender un texto como una especie de laboratorio que nos va a ayudar a enfrentarnos a otras personas. Eh, y hay una serie de criterios que es muy importante mantener siempre. Por ejemplo, para conversar, una persona tiene que hacer el esfuerzo de comunicar con claridad lo que quiere decir, ¿no? Lo que ha visto en un texto, lo que quiere compartir. Pero también se trata de hacer el esfuerzo de escuchar a otros, decir lo que ellos han visto, ¿no? Y escuchar además con atención, con paciencia. Eso es quizá lo más difícil, escuchar. Porque siempre queremos decir, explicar, imponer una idea, dirigir, controlar, ¿no? Entonces, lo más difícil es escuchar. En esta experiencia en donde yo hablo y yo escucho, además hablo, trato de ser claro y preciso y escucho con atención, en este ejercicio voy descubriendo un montón de cosas que tienen que ver con lo socioemocional. Voy descubriendo, por ejemplo, que somos diferentes, que pensamos diferente, que no todos entendemos lo mismo, ¿no? Que vemos el mundo de manera a veces contraria o hasta contradictoria unos con otros. Como una experiencia de contraste. Y al mismo tiempo voy descubriendo que otros piensan como yo, ¿no? Que no estoy solo en un salón de clases, en una sala de Zoom pensando locuras, sino que hay otros que piensan como yo. Nos animamos a dar opiniones que vamos creando en la marcha, a veces de manera titubeante. Descubrimos que nos podemos equivocar. Ah, es que yo pensé que era una mujer. No, pues ya entendí, ¿no? Lupita dijo que era
no sé, solo una mujer, no dos. Y yo no lo vi, pero ya lo entiendo, ¿no? Entiendo lo que Lupita acaba de decir y me ayuda a verlo a mí también. Entonces vamos construyendo como esta apertura. También hay gente en una conversación que no quiere hablar. Seguramente ustedes conocen esa experiencia, que los invitamos a decir y no quieren hablar, ¿no? Pero son personas que les hace falta autonomía, confianza, seguridad en sus ideas, capacidad de comunicarse. Pero yo puedo pensar que quien habla en cuento de horror es una casa. Y no se los quiero compartir porque siento que me voy a equivocar, ¿no? Siento que me van a juzgar, se van a burlar de mí y entonces mejor me quedo callado, ¿no? Pero de repente el maestro Ricardo dice, ah, pues yo creo que es una casa. Y todo el mundo dice, wow, sí es cierto, ¿no? Y entonces yo que me quedé callado digo, ah, ok, pues sí, sí lo había hecho bien, ¿no? Y a ninguna persona se queda callada 3 veces. La segunda vez que le pase, bueno, pues es que yo pienso que es esto, pero no lo voy a decir porque me voy a equivocar. Y la maestra Magali dice lo mismo y yo digo, ah, no, sí, sí pude. A la tercera ya voy a querer decirlo, ¿no? Entonces vamos ganando seguridad, vamos ganando interés en comunicar lo que vemos, vamos confirmando eso, ¿no? Y bueno, los textos pues nos permiten hacer todo eso. Muy bien. Bueno, como verán, de lo que se trata y en lo que yo quiero insistir es en la necesidad de pararnos un momento, pensar qué entendemos por literatura, qué entendemos por leer, qué entendemos por experiencia de lectura literaria, qué entendemos por conversación. Ese es un ejercicio que es muy necesario hacer, ¿no? Quizá hacer menos cosas, pero hacer cosas mejor pensadas, más organizadas, donde nosotros mismos podamos ver con claridad las cosas que pasan, ¿no? Porque sí pasan cosas si nos detenemos a observarlas. Y en ese sentido, para terminar, me gustaría leerles un testimonio, un reporte de una maestra que participó en mi grupo durante este taller, en donde logramos implementar al menos una estrategia con al menos un grupo pequeño de estudiantes, pero desde esta visión renovada a partir de nuestras conversaciones. Y quiero leerles el reporte de la maestra. Es momento de contar qué fue lo que pasó. Primero, realicé un cambio a la estrategia en el último momento, porque en mi mente resonaron unas palabras de nuestras conversaciones en el taller. Diles qué hacer, pero sin decirlo. Así que inicié la clase diciendo, permítanme, me voy a retirar un minuto. Para que no se sientan solos, les dejo una imagen que me encontré. Pude entonces detenerme a observar sus expresiones. Decían tanto en el silencio. Sus rostros expresaban inquietud y confusión, pues no sabían lo que estaba pasando. Esta clase era totalmente diferente a lo que veníamos haciendo desde agosto de 2019. Cuando volví a presentarme ante su pantalla, les dije, bueno, ahora escriban aquello que vino a su mente al ver la imagen. En ese momento llegó una ola de preguntas. Desde, me repite de nuevo, como si quisieran confirmar que aquel disparate era correcto, hasta comentarios de desesperación como, pero, ¿me puedes decir algún ejemplo? Yo les respondí, siempre doy reglas, pero ahora solo daré una. En ese momento, sus ojos a través de la pantalla se concentraron en mí, como diciendo, ya volvió la maestra de antes. La única regla es que no hay reglas. Se vale escribir aquello que la imagen nos dice. Los estudiantes comenzaron a escribir. En la distancia pude observarlos. Existían aquellos que se veían conflictuados y volvían a ver la imagen una y otra vez, como si buscaran que les hablara para poder transmitir aquello que les dijera. Otros volteaban al techo de su hogar tratando de buscar inspiración. Otros se pegaban con el lápiz en la cabeza, como si quisieran despertarla para que les diera ideas. Otros escribían y escribían y escribían,
como si solo ocuparan que algo o alguien le diera impulso a ese don que tienen. Al finalizar la actividad quería decirles, bueno, ahora fulanito de tal, léeme tu escrito. Pero no, decidí hacerlo diferente. Así que les dije, ¿alguien quiere leer su texto? Y se hizo el silencio. Ese momento fue mi mayor aprendizaje. Normalmente soy muy parlanchina y autoritaria, así que mi mente estaba en una lucha entre preguntar directamente, es decir, volver a mi zona de confort, o escuchar y hacer caso a otro comentario del taller. Deja que pase ese silencio. Alguien levantará la mano. La verdad, tuve miedo de que nadie lo hiciera. Fue todo un reto. Pero después de unos segundos, un alumno, a través de su pantalla, levantó su mano de manera temerosa. Juro que quería gritar, es verdad, sí la levantan, pero me contuve y solo dije, excelente, adelante, te escuchamos. El relato del alumno describe sus emociones. Me pude dar cuenta de que se siente solo, que necesita que alguien lo apoye en sus actividades escolares, pero que ha decidido salir adelante, no importa cuánto pavimento haya sobre él. Pero lo sorprendente no solo fue que levantara su mano, sino que fuera precisamente él, un alumno que nunca lo hace, que asiste a las clases por obligación, no por convicción. Así que justo en ese momento comprendí que el taller no solo fue para aplicar estrategias, para mí fue una introspección a mi práctica docente. Me di cuenta de que los resultados obtenidos no solo son culpa de ellos por no querer aprender, sino que no los oriento para que quieran aprender. Con eso me quedo. El hacer las cosas diferente trae consigo resultados diferentes. Y bueno, este es un testimonio que quería compartir con ustedes y ahí dejo esas ideas, ¿no? La necesidad de seguir reflexionando, de detenernos a pensar, de hacer pequeños cambios, de probar cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa. Indudablemente que este testimonio es muy rico, generoso. Muchas gracias a la maestra que lo escribió y que permitió compartirlo, porque de verdad que estoy leyendo aquí algunas reacciones, incluso de algunos colegas que todos de alguna manera creo que nos vemos reflejados en las palabras de la maestra. Y en todo lo que tú dijiste, desafortunadamente tenemos ya muy poco tiempo porque tenemos que cerrar. Solamente voy a compartir algunos de los comentarios que han hecho las maestras y los maestros por acá por el Zoom y que, bueno, o fueron expresándose a través de tu charla, por ejemplo, cómo se entiende la literatura. Y sigue por aquí alguna pregunta de cómo puedo motivar a mis alumnos en concreto cuando empezabas a hablar. Pero luego cuando nos pusiste el ejercicio de interpretación del cuento de horror, hubieron varios maestros que compartieron también sus interpretaciones. Yo creo que no es que haya solo amado, sino que aún la ama tanto que no lo puede separar de su pensamiento, fue una. Considero que es alguien que extraña a otra persona, la piensa y se imagina que viene a él y no la olvida. No eran pareja, pero él se acuerda tanto de ella que crea diferentes escenas en su imaginación. Exacto. Bueno, no, aquí hay alguien que dice, es un fantasma que cuando lo trato de leer es cuando yo la invoco. A la chica que amaba ya no lo quiso. Bueno, y sobre eso pues fueron surgiendo también varios debates. Todas las interpretaciones son correctas y cada quien puede interpretar lo que leyó de acuerdo con su nivel socioemocional, dijo
algún maestro o maestra, perdón que no recuperé sus nombres. Alguien también compartió, coincido con Rafa en cuanto a la comprensión, escolarizamos las prácticas que son naturales en los humanos, las cuales son expresar y comunicar ideas, sentimientos, etc. Y luego se expresa también la preocupación, hay algunos comentarios sobre cómo evaluar la comprensión. ¿Es posible evaluarla? ¿Cómo evaluar aquello que es tan diverso? Se preguntan por acá. Y hay algún maestro o maestra que dice que lo siguiente: considero que el sistema educativo debería implementar en sus planes de estudios un proyecto de fomento a la lectura que no estuviera sujeto a calificaciones ni a evaluaciones. Bueno, la evaluación de lo que se lee, hay otros comentarios, muchos agradeciéndote, felicitándote. Pero sobre esto que acabamos de decir, Rafa, no sé si quisieras hacer algún comentario final de cierre Sí, para... Adelante. sí, me gustaría hacer un rapidísimo comentario, una disculpa por el tiempo, Bueno, primero mencionar el nombre de la maestra, porque yo sí quiero decir su nombre. Es la maestra Alejandra Correa Barrios. Y a mí me hubiera gustado compartir muchos, porque todos los reportes tienen cosas increíbles, ¿no? Y sobre todo es eso, es una capacidad de observar qué pasa cuando hacemos algo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la maestra, y que fue el caso de muchos maestros, y tiene que ver con las dificultades que enfrentamos todo el tiempo, todos los días, ahora más que nunca, con este problema de la distancia, del confinamiento, de la conexión, de la comunicación, ¿no? Es que la problemática que se detectó era que cuando se les pedía a los estudiantes compartir, explicar con sus propias palabras algo del texto que habían leído, lo que se hacía era nada más copiar del texto, ¿no? Copiar algo del texto y ponerlo. No usaban sus propias palabras. Bueno, fue una reflexión muy larga que hicimos, pero la maestra decidió implementar una estrategia que era, bueno, pues si lo que hacen es copiar, les voy a pedir que expliquen o que digan algo a partir de algo que no puedan copiar. Por ejemplo, una imagen. Entonces, si les presento una imagen y les digo, explícamela con tus palabras, pues no puedes copiar, tienes tú que hacerlo. Entonces, fueron como ese nivel de detalle. En ese sentido, se trata de detenerme a pensar, de hacer ligeros cambios. Y yo entiendo perfectamente la necesidad de evaluar. Y claro que se puede evaluar. El asunto de la comprensión, que es el tema central de todo esto. O sea, pero ¿qué entendemos por comprensión sobre todo? No la comprensión en sí misma, sino qué entendemos que es comprender, que es el tema central de toda la mediación de lectura, ¿no? De todo lo que permite. Es que hay como ciertas interferencias, distracciones a la hora de proponer algo desde ahí, pero sí se puede evaluar y hay criterios muy objetivos. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes, un ejemplo que les doy es que hay cuentos que terminan diciendo y vivieron felices para siempre, ¿no? Es decir, el texto es categórico. Ya, ese es el final. Vivieron felices para siempre. Pero siempre hay alguien que dice, no, yo creo que no, porque los hombres son unos malditos y seguramente la va a engañar. Y yo lo que les digo, a ver, o sea, el texto lo dice muy claro. Vivieron felices para siempre. No tenemos ninguna razón para dudarlo, ¿no? Entonces, de lo que se trata para evaluar la comprensión es siempre volver al texto, ¿no? Volver al texto. La comprensión y la conversación, yo siempre la he imaginado como un partido de fútbol, ¿no? El texto es la cancha donde estamos jugando, pero hay otros horizontes, está el estadio y está el mundo donde está ese estadio y esa cancha, ¿no? Entonces se trata de ir avanzando en esos niveles de interpretación. Eh, no, tampoco hay que caer en la ilusión de que, bueno, entonces todo vale, es tu opinión, es mi opinión, todas son bonitas, ¿no? No, también hay que, como yo les decía, hay momentos en donde uno se da cuenta que te equivocaste
pero cambias de opinión y no pasa nada, ¿no? Tú solito lo vas descubriendo. Para eso es la conversación, ¿no? Y les quiero poner un ejemplo para que no se quede en una idea bonita, hippie, rara, sino es parte de la experiencia cotidiana de leer, ¿no? Este es un cuento que se llama Escena Conyugal, ¿no? De un escritor, Luis Hernández, me parece, un escritor, perdón, lo voy a citar de memoria, pero el texto se llama Escena Conyugal. Pues imaginen que yo les digo, les voy a leer este cuento, Escena Conyugal, ¿no? Y recurrimos a esta idea de la predicción que siempre utilizamos, ¿no? ¿De qué creen que va a ir este cuento? Se llama Escena Conyugal, ¿no? Yo lo he trabajado mucho como un ejemplo de la interpretación personal. Y entonces hay personas que dicen, escena conyugal. Conyugal quiere decir pareja, matrimonio. Ahí hay un nivel de comprensión literal. Tengo que saber el significado de las palabras, ¿no? Conyugal, pues una escena conyugal puede ser una escena amorosa, ¿no? De la pareja, una escena erótica, ¿no? O puede ser una pelea, una discusión. O puede ser, y entonces generamos un montón de interpretaciones que, que se engloban en escena conyugal. Cualquier escena que sea conyugal vale, ¿no? Pero el texto dice algo y ahí es donde se evalúa, ¿no? El texto empieza así: lanzaba con presteza uno tras otro los cuchillos a su mujer. Pues quizá no es una escena erótica, ya me equivoqué, ¿no? Quizá no es una, quizá sí es una escena de pelea, ¿no? Pero el texto sigue: lanzaba con presteza uno tras otro los cuchillos a su mujer, quien los recibía con el trapo para secarlos. En un texto tan breve, uno genera una interpretación, te equivocas, la cambias, generas otra, te equivocas, la cambia, y nada pasó. ¿Alguien se siente mal? ¿Alguien está deprimido por...? No, o sea, es una cosa muy natural. El asunto es las condiciones que nosotros hemos creado para que nuestros momentos de lectura con nuestros grupos pues no se vivan así, sino se vivan de otra manera, mucho más tensa, etcétera, ¿no? Todo empieza con la hospitalidad. Hospitalidad, una muy buena selección de texto, la apertura para que los chicos puedan decir y nosotros escuchar lo que dicen, ¿no? Valorar sus ideas, hacer este ejercicio de contraste. O sea, es un proceso paso a paso, paso a paso. Y ahí es donde los chicos se abren a la diversidad, donde se genera la empatía, ¿no? Pues yo no pienso así, pero entiendo que tú pienses así, ¿no? Y es imaginar que el mundo puede ser como uno de estos textos, un espacio en donde conviven ideas diferentes, contrarias, contradictorias, y eso no genera discordia, violencia. Es, ok, tu interpretación. Y la entiendo. Yo pensé que era un hombre y una mujer y está bien, pero también entiendo que puede ser una casa y no pasa nada. Al contrario, mi interpretación es más amplia, más poderosa, más abarcadora. Entonces, yo creo que se trata de eso. Y sí se puede evaluar, ¿no? Y hay cosas como que ellos mejoran su vocabulario, que no es de lo más importante, pero es una cosa que notas inmediatamente, ¿no? Quieren expresarse más, participan más, sus comentarios son más amplios, recurren cada vez más a su interpretación personal, ¿no? Pero si yo les digo, lean este texto y les pregunto, ¿cómo se llama el personaje? ¿En qué año se mudó? ¿De qué color era el sombrero que usaba en el final? Pues tal vez no voy a poder llegar a toda esta dimensión, ¿no? Entonces, algo que nosotros podemos hacer es nosotros cambiar esos pequeños detalles. Muchas gracias, Rafa. Pues creo que dejas muchas tareas, mucha reflexión acá por lo que nos están comentando los y las maestras. Eh, la manera en que se están planteando recuperar mucho de lo que aquí nos has dicho. Y bueno, pues muchísimas gracias por toda esta riqueza de ideas y de planteamientos. Vamos a pasar brevemente al cierre de nuestro curso. De manera general, maestras, maestros, y ya en cada grupo, pues ustedes harán el cierre particular. Y hoy nos acompaña con este propósito la maestra Teresa Cabral Fernández,
quien es coordinadora estatal del Programa de Desarrollo de Aprendizajes Significativos para la Educación Básica, DASEP, que es quien hizo posible el desarrollo de esta propuesta. Entonces le dejamos a la maestra el uso de la palabra para dirigirse a ustedes. Adelante, maestra. Buenas tardes, maestras, maestros que nos acompañan. Maestra Lupita, también a usted fue posible este hermoso y maravilloso curso, que si bien es cierto, pues DASEP tuvo esa iniciativa de llevar a cabo esta acción dentro de una de nuestras grandes acciones del propio programa, que nos obedecemos directamente de México. Pero pues agradecemos infinitamente a usted, maestra, como representante de la empresa Forma, a todos los maestros, a todas las maestras que se animaron, que tuvieron esa decisión de tomar este curso. Y pues para todos yo digo que nos merecemos pues una felicitación, un reconocimiento, un agradecimiento. Mil gracias a todos. Si bien es cierto, nosotros tuvimos la iniciativa, pero ustedes fueron quienes llevaron a cabo y quienes pusieron en práctica estas acciones. Y los profes, pues tanto los que dudaban, decían, ¿y por qué otra vez? Y otro curso, y más, otra vez más de lo mismo. Y pues no, yo creo que han sembrado sus semillitas, han sembrado sus ideas, han sembrado estas inquietudes, estas ilusiones, estas grandes dudas, inquietudes que van a quedar en ellos, que obviamente con cada uno de los actores, con cada uno de los elementos, miembros de su equipo, pues van a dejar muchas cosas sembradas en nuestros profes, en las maestras, que los van a seguir poniendo en práctica. Solamente no me resta más que agradecerles a todos, porque yo creo que esto fue una iniciativa de todos. Todos somos un equipo y obviamente cada quien va a llevar en su corazón, en su alma, y lo va a poner en práctica y en juego con sus alumnos y la va a llevar a sus aulas. Y bueno, pues mil gracias. Solamente eso me resta más que decirles, y pues ideas de DASEP, ideas de la compañera Ángeles, ideas de nosotros, pero que cada quien llevemos a nuestras aulas esta serie de inquietudes, de ilusiones, de aspiraciones. Yo decía, híjole, DASEP cierra con este curso taller en línea, cortito, pero yo creo que quisiéramos más cursos como estos. Mil gracias, maestra Lupita, mil gracias a todo su equipo, y pues todos disfrutemos, llevemos a nuestras aulas con lo que nos queremos. Mil gracias para todos, y pues seguimos allí en contacto. Que pasen bonita tarde y pues enhorabuena. Gracias, maestra. Gracias, maestras, maestros. Pues efectivamente, el día de hoy vamos a concluir con la presentación de nuestros proyectos, de sus proyectos, en cada una de las aulas, con cada uno de nuestros asesores, de los colegas que pues de manera muy entusiasta han trabajado en esta actividad. Y quisiéramos cerrar, bueno, yo quisiera cerrar con un pequeño texto, leerles algo que me parece que viene bien en este momento en que estamos cerrando, pero en realidad creo que estamos iniciando o reiniciando o recuperando algo o mucho de estas ideas que se han analizado, se han reflexionado a lo largo de este curso. Y bueno, creo que también a lo largo de estos días ustedes pues han escuchado muchos textos. Creo que es una de las actividades que más hemos realizado, leer, y yo quisiera poner un granito de arena a esto, leyéndoles un fragmentito de este maravilloso cuento que es Alicia en el País de las Maravillas, que me parece que viene bien para cerrar. Como ustedes recordarán, Alicia corre tras un conejo y cae en la madriguera y cae largamente. Cuando llega al suelo se encuentra en un salón y lo único que alcanza a ver es una pequeña puerta
que tiene que abrir. Pero es una puerta muy pequeña, minúscula, por la que ella no puede pasar. Entonces descubre que si bebe algo, encuentra una bebida y la toma y se hace muy pequeña. Pero al hacerse tan pequeña, la llave que abría esa puerta le queda demasiado lejos. Y entonces Alicia llora primero, se desespera, hasta que ella misma se dice: basta, es inútil llorar de esta manera, se dijo Alicia acremente. Te ordeno que dejes de llorar en el acto. En general acostumbraba a darse muy buenos consejos, aunque muy raramente los seguía. Y en algunas ocasiones se regañaba con tal energía que hasta los ojos se le anegaban de lágrimas. Pero ahora es inútil, pensó la pobre Alicia, pretender ser dos personas. Tampoco queda de mí que apenas si puedo ser una sola. Muy pronto sus miradas cayeron en una cajita de cristal que se encontraba bajo la mesa. La abrió y encontró dentro de ella un pastelito muy pequeño en que se leía, trazada con pasas, la palabra cómeme. Lo comeré, pues, se dijo Alicia, y si me hace crecer, podré alcanzar la llave. Y si me hace más pequeña, podré pasar por la puertecita. De cualquier manera, pasaré al jardín y poco me importa lo que me suceda. Comió un bocadito y se preguntaba ansiosa: ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Mientras se llevaba la mano a la cabeza para ver si crecía o si disminuía. Quedó muy sorprendida al comprobar que no cambiaba de estatura. En realidad, esto es lo que generalmente sucede cuando uno come pastel. Pero Alicia ya se había acostumbrado de tal manera que le ocurrieran cosas fuera de lo común, que le parecía ahora estúpido y fastidioso el curso normal de la vida. Y pues es la invitación, maestros, que ya no nos siga pareciendo común la vida y que entendamos que nos pueden siempre ocurrir cosas extraordinarias a través de la lectura, a todos los que nos acercamos a ella. Muchas gracias por su presencia, gracias por su participación, que ha sido muy entusiasta a lo largo de todos estos días. Todas y todos los que formamos este equipo estamos muy satisfechos de ver la respuesta que han tenido las actividades y las propuestas que aquí se han hecho. Tengan muy buenas tardes y pues vámonos a nuestros salones. Cada quien allá cerrará. Y pues vámonos con esta idea de lo magnífico, lo maravilloso que nos puede significar acercarnos a la lectura. Muchas gracias y buena tarde. Hasta pronto.